¿Creíste que este episodio tenía una falla? ¿Cuánto lograste percibir con tu oído? ¿Estás seguro de haber escuchado todos los sonidos? IBCN está contigo, un podcast para hablar de la salud en Nariño. El oído humano puede detectar sonidos desde 20 hasta 20.000 hercios. El hueso más pequeño del cuerpo está en el oído, el estribo, que mide apenas 3 milímetros. El oído también participa en el equilibrio, por eso cuando hay una infección en el oído interno puedes sentir vértigo. Así que hoy hablaremos de este tema. ¿Quieres saber datos, curiosidades y conocer cuál es la forma correcta de limpiar tus oídos? Acompáñame en este episodio y descúbrelo. Para hablar del tema tengo una invitada muy especial, la fonoaudióloga Carmen Eugenia Pérez, a quien le damos la bienvenida. Hola Alejandra, muchísimas gracias por la invitación. Si ustedes no lo saben, pues el oído es uno de los sentidos más increíbles que tenemos. Nos permite escuchar claro, pero también mantener el equilibrio, como lo habíamos mencionado, y ubicarnos en el espacio. Quiero empezar preguntándote, desde tu experiencia como fonoaudióloga, ¿qué es lo más sorprendente o menos conocido del oído que deberíamos entender mejor? La primera parte que todos sabemos, el oído es el que nos permite conocer los sonidos, los ruidos, todo lo que está en nuestro entorno y nos ayuda en esa parte de la ubicación espacial. Es que poco conocemos que en el oído está uno de los centros del equilibrio. Y por eso es tan importante tener en cuenta esto, porque cuando hay algún tipo de síntomas como vértigo, puede estar pasando algo, no solo una infección, sino por algún golpe, tener alguna situación en el oído interno, hipertensos, diabéticos, diferentes situaciones pueden llevar a tener esos problemas de equilibrio, o lo que conocemos como el síndrome de Meniere, que son enfermedades que se desencadenan de un momento a otro. Otra parte, digamos, súper importante del oído es que en los bebitos hay que estimularlo desde que nace. Uno dice, un bebito, el simple hecho de escuchar ya se está estimulando, pero no es así. Hay que los bebitos desde la gestación estimularlo para que así él tenga, digamos, ese aporte que también el oído hace al lenguaje. Por eso las dificultades que personas cuando no tienen una audición adecuada, o sea, una, digamos, hipoacusia o sordera, no desencadenan o no desarrollan el lenguaje oral como tal. Por eso los niños hay que estimularlos para que esto ayude y hacer una valoración, que hoy en día desde que nacen ya la norma lo cobija, hacer la valoración a neonatos desde el primer momento para determinar si hay alguna alteración auditiva y tempranamente intervenir para evitar situaciones posteriores en el desarrollo del bebito. Doc, aquí me nace una pregunta y es cómo justamente de lo que usted nos ha hablado, cómo se puede estimular el sentido del oído en los niños y en los bebés. Bueno, en los bebés es a través de sonidos graves, por eso desde la gestación se hace a través de un cono sobre el vientre de la madre, entonces puede hacerle cuando cuente con el papá, la voz del hombre es grave, entonces el papá puede hablarle, emitirle sonidos, diferentes sonidos, entonces él lo va a escuchar. O con música, se utiliza mucho la música clásica por los tonos graves que tiene y que esto a través de las vibraciones también estimula el oído interno, ¿sí? del bebito. Luego cuando nace es, digamos, súper importante que continúe en este tipo de estímulos y se van a dar cuenta que los estímulos que utilizaron en la gestación son los a los que más va a responder el bebé. Por ejemplo, si era el papá el que le hablaba, él se va a tranquilizar mucho escuchando la voz del papá o la música que utilizaba mamá durante la gestación. Entonces no solo están haciendo un estímulo auditivo, sino están relajando al bebito, haciendo, digamos, como ese vínculo afectivo cuando papá está ahí. Por eso es tan importante que mamá vincule a papá y si no a la persona clave con la que ella cuente, que le ayuden en esa estimulación al bebé. Y de ahí es hablarle al bebé muy claro, porque a través del oído él aprende el lenguaje. Entonces hay personas que les hablan de una forma, digamos, consentida o como decimos acá, mimada, y distorsionan las palabras. Entonces el niño va a escuchar y aprender cómo le hablan. Entonces el oído es la herramienta para que el niño tenga el lenguaje oral y por eso es importante estimularlo desde la gestación.
En Colombia, según datos del Ministerio de Salud, unos 5 millones de personas presentan problemas auditivos. Esto equivale al 11% de la población del país. Y aún así, solo 3 de cada 10 personas buscan ayuda y acuden al especialista. Los problemas de pérdida de audición están principalmente asociados a la exposición al ruido de los reproductores cerca del oído, al tráfico, el alcohol, los medicamentos y las drogas. En adultos, las dos causas más comunes son el ruido y el envejecimiento. Justamente es que hay muchas ideas erróneas sobre cómo cuidar los oídos. Por ejemplo, Doc, es que hay que limpiarlos todos los días con copitos y esto no sé qué tan certero sea. Esa es una cosa importantísima y que muchas veces no la conocemos y que es por falta también de orientación desde que nace un bebito, cuando llevamos a los niños a control o nosotros cuando asistimos a esas consultas de promoción y mantenimiento de la salud, quienes asisten, porque a veces otras personas solo consultan cuando hay un dolor de oído. ¿Cómo hay que hacer la higiene? No se debe utilizar los copitos. El copito, si acaso se debe utilizar, es para lo que es la oreja como tal, ¿sí? O sea, la parte de afuera, por los pliegues que hay. Pero la parte interna del oído no se debe introducir el copo, el hisopo. ¿Por qué? Porque la cera como tal que está ahí, esa cera tiene una función que es proteger el oído del polvo, de agentes externos, un insecto que pueda entrar, entonces la cera lo envuelve, protege el oído medio, o sea, el tímpano como tal, que es otra barrera hacia el oído medio. Entonces, si retiramos con el copo la cera, vamos a quitar la protección en primera instancia. O también, ¿qué podemos hacer? La cera que ya está por salir, en vez de sacarla, la hundimos y vamos formando tapones de cera. ¿Sí? Por eso muchas personas tienen tapones de cera porque se introducen copitos. ¿O qué es lo peor que puede pasar? Dios no lo quiera, al introducir el copo muy, muy rápido o por accidente lo introducimos muy, digamos, adentro, podemos romper el tímpano. Entonces no es recomendado utilizar el copo. ¿Cómo hay que hacer la higiene? Cuando nos bañamos, permitir que entre algo de agua, pues no mucha agua, pero sí algo de agua al oído, y el agua lo que entra choca con el tímpano porque no entra con mucha fuerza y sale sacando la cera que está en exceso. Esa es la forma de limpiarlo. Únicamente las personas que han tenido otitis medias, que el tímpano se les ha perforado, son las que no podrían dejar introducir agua. En los bebitos se recomienda no dejar introducir agua, por lo que ellos mantienen una posición acostada y horizontal y el agua no sale. Entonces, por eso algunos bebitos que al bañarlos les ha entrado agua sufren de dolor de oído, y ahí es donde mamás deben estar pendientes de un llanto, digamos, de una como explosiva de un bebito y se sobe con la manito al oído, es que algo está pasando en el oído, para que lo tengan presente. Y las personas cuando tengan algún dolor de oído, por mínimo que sea, es recomendable asistir al médico. O mucha comezón en el oído, o que de un momento a otro sientan que se ha ido disminuyendo la audición, como de un momento a otro, no digamos en el tiempo, por decir 1 año, 2 años, he sentido que he perdido la audición, bueno, ya puede ser otra cosa. Pero si ha sido en un tiempo corto, diga usted 1 mes, que se me fue la audición, es mejor acudir. Son síntomas que hay que acudir al médico, el médico remitirá a otorrino y otorrino mandará a fonoaudiología para hacer las pruebas pertinentes y descartar. Y sí me causa curiosidad y son estos consejos que se pueden decir como de las abuelitas, que por ejemplo uno siente que tiene tapado el oído y dice, ay, échese un poquito de glicerina. ¿Esto qué tan certero es o es muy peligroso? Bueno, así como para cualquier otro síntoma del cuerpo, las automedicaciones no es lo ideal. Si hay un tapón de cera y sospechamos un tapón de cera, es mejor asistir al médico, corroborar que sea un tapón de cera o un cuerpo extraño, también puede ser, y que el médico sea el que nos diga qué aplicar. Dependiendo de cómo esté el tapón y el color que tenga la cera, se aplicarán, digamos, en 2, 3, 5 días y cierta cantidad de gotas, y luego se hará el posterior lavado de oído, que debe hacerlo una persona también entrenada. Entre esas están los mismos médicos, los otorrinos, las enfermeras o las fonoaudiólogas, pero entrenadas, porque he tenido, por ejemplo, pacientes perforados tímpanos por haber hecho lavados de oído a nivel casero, o personas de salud no entrenadas, y pueden perder hasta audición cuando pasa esto. Doc, y hablando de este tema del ruido, que sí me causa harta curiosidad, y es qué señales deberíamos tener en cuenta, porque por ejemplo ahora estamos expuestos a muchos ruidos que desde lo que yo pensaba ni siquiera sabía que podían causar tanto daño. Por ejemplo, el sonido del tráfico.
pues que es algo que uno lo vive día a día en la ciudad por lo menos y que efectivamente puede dañar el oído y bueno, el ir a conciertos, el estar expuesto, por ejemplo, con audífonos todo el día. Entonces, ¿qué señales deberíamos tener en cuenta para saber en qué momento acudir al médico? Y también me causó curiosidad lo que decía del color de la cera, o sea, ¿eso también varía? Es decir, si está de un color es peor o cómo se debería tener en cuenta esto. Primero lo de la cera. La cera, un color normal es un color amarillo, ¿sí? Amarillo tipo mostaza o amarillo claro. Pero ya cuando en algún momento salga o si se introdujeron el copito y saliera muy oscura, quiere decir que hay cera retenida, sí, que lleva mucho tiempo ahí, sobre todo tirando a un café, digamos como tal. Tenerlo en cuenta. O que llegara a salir líquido del oído, que es lo grave, porque eso ya nos está indicando una otitis infecciosa, incluso digamos ya algo delicado, porque puede haber habido antes otros síntomas como dolor y bueno, en esos casos es de una acudir al médico, no aplicarse nada porque también para el dolor o en caso de cera no solo aplican glicerina, sino que mandan a aplicar, por ejemplo, en caso de dolor, que leche materna u otras cosas, hasta vinagre aplican y eso nunca en el oído se debe aplicar porque puede complicar la infección, sino siempre acudir al médico. La higiene auditiva no solo es de limpiar la oreja como tal, ¿sí? Y el oído en sí, el conducto, retirar la cera que ya está seca a través del baño diario. Es también la higiene auditiva en cuanto a protegernos de lo que usted decía, Alejandra, del ruido y el mismo sonido como tal. Ruidos del medio ambiente, pues estamos expuestos al día a día. Entonces, por eso es también como esta parte de conciencia ciudadana, de conciencia en la sociedad, de que por eso hay sitios que dicen no pitar, ¿sí? En exceso, para pues evitar esa fatiga auditiva, porque eso es lo que ocasiona a veces migrañas, puede ocasionar ansiedad. Hay personas muy sensibles a la audición que escuchan un poco más de lo que normalmente se debe. Entonces, en ese sentido, es, digamos, hacer un reposo auditivo. Si estamos expuestos al tráfico, personas que trabajen, por ejemplo, en la calle, por decir, los de tránsito, que están expuestos continuamente, o personas que, como los de taxi y todo esto, hacer reposos auditivos de media hora, una hora, dependiendo del ruido que están. Porque el oído se va fatigando y al fatigarse en el oído interno, las células, digamos, la parte neurológica se altera y se pueden, digamos, literal, morir. Y con el tiempo van a causar pérdidas auditivas. O como locutores, por ejemplo, a nivel de ustedes, comunicadores que todo el tiempo tienen que estar con audífonos, o personas que hoy en día trabajan en la parte de la virtualidad, mantienen con audífonos lo que usted decía, o personas que les encanta estar escuchando música. Entonces, primero volúmenes bajos, donde alcancen a percibir y discriminar lo que escuchan, obviamente, pero bajos, y estar haciendo reposos auditivos, o sea, no más de una hora con los auriculares puestos porque esto fatiga el oído y los puede llevar muy pronto a pérdidas de audición. El otorrino es un médico especialista que diagnostica y trata enfermedades del oído, la nariz y la garganta. Si hay dolor, infección, secreción o una pérdida auditiva súbita, es quien debe evaluar. Por su parte, el fonoaudiólogo trabaja en la prevención, evaluación y rehabilitación de la audición y el lenguaje. Es quien hace pruebas como audiometría y acompaña procesos de adaptación si se detecta pérdida auditiva. Estas dos especialidades se complementan justamente para tratar el oído y bueno, también el habla, como lo decíamos en un inicio, pues que a los bebés se les debe incentivar el oído para que puedan hablar. Pero entonces, ¿qué signos deberían alertarnos para consultar o a un fonoaudiólogo o a un otorrino? Es decir, si yo, por ejemplo, presento, no sé, un dolor en el oído, ¿con quién debería ir primero para saber cómo tratarme? Y también me causó mucha curiosidad esos accidentes en el oído. ¿Qué es lo que podría pasar? Porque uno, no sé, cuando habla de accidentes sí escucha como, no sé, una caída o algo así, pero en el oído, ¿qué accidente podría causar un daño? ¿Qué es lo que, digamos, uno habla de una ruta de atención que hay hoy en día? Por lo general, estamos, digamos, dentro de un sistema de salud donde estamos afiliados a una EPS, bien sea contributivo o subsidiado. ¿Qué es lo que nos toca primero?
asistir al médico general. El médico general determina la situación del oído y obviamente el primero que todo enviará si es un dolor y una infección recurrente o por decir estuvimos expuestos a un estallido, algo muy fuerte y que se rompió el tímpano, pues de una será por urgencias y llamará a médico general a otorrino para una valoración y otorrino remitirá a fonoaudiología para hacer todo este examen, digamos, auditivo, que es la valoración auditiva. Consta primero de lo que usted dijo, una audiometría, una logoaudiometría, que es la valoración posterior a la audiometría para determinar si usted tiene una pérdida auditiva, esa pérdida que tanto le está dando para discriminar el lenguaje como tal, por eso es logo, lenguaje. Y otros exámenes que se requieran, por ejemplo, para vértigos, si la pérdida ya es muy grande, por ejemplo, en hipertensos que tiende a perderse mucho la audición o en los recién nacidos. La fono, porque hoy en día los fonoaudiólogos están haciendo la valoración neonatal auditiva, ¿sí? Entonces hacen el tamizaje auditivo, ellos lo remitirán para descartar tempranamente si hay alguna pérdida y en dónde está la pérdida. Entonces, los fonos, como lo dijo muy claramente Alejandra, somos como ese complemento para el otorrino, que algunas cosas pueden consultar directamente con la fonoaudiología, un problema de lenguaje en los niños que no está hablando, por ejemplo, de acuerdo al desarrollo según la edad. Para otorrino, ¿en qué casos acudir? Por decir, pérdidas súbitas de audición, que hoy estoy escuchando y mañana amanecí, nada, puede haber un infarto en el oído. ¿Sí? Y eso se debe a presiones altas, a estrés, presión arterial alta, a estrés, y a veces van ligadas, ¿sí? Entonces, si uno siente como un dolor fuerte adentro, vértigo y pérdida de audición, de una, lo ideal sería asistir con otorrino, no dar pérdida, porque a veces nuestro sistema, tristemente, y hay que hablarlo, le da vueltas a usted y mientras llega el otorrino se ha perdido mucho tiempo en el caso de un infarto de audición, porque en ese caso, si otorrino interviene con medicamento a tiempo, se puede evitar una pérdida auditiva ahí. Asistir a urgencias inmediatamente si hubiera estas situaciones. ¿Qué también nos puede llevar a una pérdida auditiva? La pólvora, el estar expuestos a que nos estalle, por ejemplo, una papa al pie, puede llevarle a perder una audición. Otra, les recomiendo mucho cuando viajen, si sienten que se les tapa mucho el oído por el cambio de altura o cuando viajan en avión, ¿sí? Es masticar chicle. Ayuda a que el oído interno, puede haber algo en el oído interno, como se comunican. Eso ayuda a que el oído destape y evitar que en algún momento se pueda romper el tímpano. Yo he tenido pacientes en valoraciones auditivas que yo hacía con una pérdida auditiva por viajar en avión y sintió como que se le estallaran los oídos por dentro, como y dejó de oír y un dolor. La valoraron por urgencias en Bogotá y cuando volvió se le hizo ya la valoración auditiva como acá como tal. Entonces tuvo pérdida casi total de un oído y el otro quedó con pérdida moderada. Y eso, mire que es ella decía, si a mí me hubieran dicho eso, porque yo siempre sabía que se me tapaban los oídos al viajar, e incluso eso me mareaba. Entonces es primero una valoración auditiva. Sí, ahí sí sería pedirle a médico que la remitan con fonoaudióloga, una impedanciometría en ese caso, o fonoaudióloga ya le dirá, porque existen unos exámenes para ejercicios, terapias para eso, para ayudar a la trompa a mejorar, a la trompa de Eustaquio. Y lo otro también, si no les gusta masticar chicle, es taparse los oídos. Sí, con fonoaudiólogas se les pueden hacer unos tapones de oído, unos protectores auditivos en silicona. Entonces uno cada que viaja, ponerse esto. O personas que trabajan con ruido por salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo, les deben proporcionar estos protectores auditivos, incluso a veces usar doble protector para no exponer el oído a esos ruidos, ¿no? Los que trabajan con estos taladros en las calles tienen que tener el protector porque eso los puede llevar a una pérdida. Entonces, es la higiene y el autocuidado que hagamos con nuestro oído. Pero lo que usted dice, Alejandra, en esto alrededor de la audición o la misma voz, también hay que cuidarla mucho. Ustedes, por ejemplo, como comunicadores, deben estar haciendo ejercicios, calentamiento de las cuerdas, así como cuando uno va a hacer ejercicio al gimnasio y hay que hacer previo un calentamiento, ustedes hacerlo. Entonces, los sacerdotes, quienes cantan, o sea, quienes trabajan con su voz, hacer un calentamiento previo. ¿Y esto quién se los enseña? Las fonoaudiólogas, para evitar que las cuerdas se inflamen, rocen, hagan nódulos y vayan teniendo disfonías y hasta pérdidas de voz. Entonces no solo es cuidar el oído, la voz, ¿sí? Para poder cuidar nuestra salud.
Bueno, Doc, qué importante todo lo que nos ha dicho y sobre todo todos estos consejos para cuidar nuestros oídos, porque hay, infinitas cosas que la verdad yo no tenía conocimiento. Y para finalizar les doy unos tips útiles. Usa audífonos máximo 1 hora seguida y con volumen por debajo del 60%. Si sales a conciertos o lugares con muchísimo ruido, utiliza tapones. Nunca introduzcas objetos en tu canal auditivo y si sientes zumbidos frecuentes, baja de inmediato el volumen y consulta con un profesional. El oído es uno de esos sentidos que damos por sentado hasta que deja de funcionar como debe. Y a ti que nos estás escuchando, si te dolió, te zumbó o te entró agua y no salió, no lo dejes pasar. Consulta, infórmate y cuida tu salud auditiva. Nos escuchamos en un próximo episodio.